Bienvenidos a este segundo podcast de Dialogística. Hoy contamos con dos grandes expertos en ciberseguridad. José Luis Asensio, auditor de seguridad de S21sec, y Mario González, arquitecto de seguridad de la misma compañía. A lo largo del episodio abordamos los retos más importantes que enfrentan las empresas y cualquier usuario hoy en día en cuanto a la ciberseguridad, desde ataques informáticos hasta las estrategias más eficaces para protegerse. Empezamos. Mario, José Luis, bienvenidos a este podcast en el que hablaremos de seguridad digital, ciberseguridad. Que lo sepáis, ayer me atacaron el NAS de casa y por primera vez además, y me dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué he hecho? Contadme qué me ha podido pasar o darme alguna pista. No te preocupes que no va a ser la primera vez. O sea, será la primera vez, pero no será la última, seguramente. Al final se ataca porque se puede. Y hay un montón de actores por ahí que están todo el rato escaneando qué está publicado en Internet. No hay alguien físicamente que está mirando tu NAS, pero habrá robots que están ahí todo el rato escaneando puertos, escaneando direcciones, y el que contesta con ciertos parámetros, ahí van a ir a ver qué encuentran, ¿no? Y según qué encuentran, pues pueden encontrar oro o pueden encontrar chatarra, pero ellos al principio no saben, van ahí a buscar por qué tiene sin seguridad esta parte o no. En el caso de una NAS, pues pueden ir a ver qué tipo de NAS tiene y tirar de configuraciones básicas hasta dar con una puerta de acceso y intentar ver dentro qué tipo de datos hay o qué tipo de información está guardando, ¿vale? Y luego depende de la información, pues pueden hacer una cosa u otra. Claro, piensa que al final, en la mayoría de los casos, lo único que está separando tu información de la jungla que es Internet es ese usuario y contraseña. Si en este caso tu usuario y contraseña que protege esa información no son lo suficientemente robustos, hubieran podido entrar. Entonces, pero vamos, como ha dicho José Luis, la pregunta no es si te han atacado o no, sino cuándo. Porque a día de hoy pues es algo diario, vamos, o sea... Y te volverán a atacar y hay que estar preparado y saber que continuamente el que tenga una máquina conectada con una IP fija o pública a Internet, le han escaneado seguro y están viendo a ver qué pueden hacer. De hecho, hay un mogollón de ejemplos de ataques que algunos sonarán o no, pero que se han hecho con las cosas más bizarras que se pueden encontrar, desde los monitores de los bebés, de las cunas de los bebés que van por Internet, hasta los botones de los timbres de Amazon, lo que sea, todo eso se puede escanear y se puede intentar, ¿no? Claro, vivimos ahora en una era digital en la que todo está interconectado, todo está conectado a Internet, entonces es que cualquier aparato o dispositivo es, susceptible de hackeo. Claro, de hecho, por ejemplo, ponte a pensar qué elementos puedes tener conectados a Internet en tu casa. Por ejemplo, mucha gente tiene un robot aspirador en casa. Muchos de esos robots aspiradores tienen una cámara para poder ver o que el propio robot sepa por dónde se está moviendo, o incluso para que tú lo puedas controlar remotamente. Y si un actor malicioso consigue acceso a esa cámara que se puede mover dentro de tu casa, es decir, al final, si te paras a pensar en cuántos dispositivos, qué elementos tienes conectados a la red y qué información se podría extraer de ellos, a veces da miedo, ¿eh? Pero lo importante aquí es saber que nos podemos proteger de esas cosas. Efectivamente, muy bien. Y para eso habéis venido y a contarme un poquito. Bueno, primero me gustaría que os presentarais quién sois, dónde trabajáis, a qué os dedicáis. Contadme un poquito. Bueno, pues yo soy Mario, soy arquitecto de seguridad ahora mismo en Gobierno de Navarra, pero trabajo para una empresa de ciberseguridad que se llama S21sec. Y bueno, mi trabajo principalmente consiste, por un lado, en esa parte de respuesta a incidentes, en el momento de que, mediante las medidas de seguridad que hay en diferentes empresas y en diferentes lugares justo para detectar este tipo de circunstancias, hasta pues eso,
ir diseñando o ayudando a los diferentes equipos a que sus diferentes desarrollos o sus diferentes configuraciones pues sean lo más seguras posibles, porque algo que sí que es importante interiorizar es que generalmente cuanto más seguro es un sistema, más incómodo es utilizar. Es decir, al final a todo el mundo le gusta coger y decir usuario, contraseña, la guardo en el navegador y ya no la tengo que escribir. Pero claro, eso implica que tú estás trasladando esa información a en este caso un contenedor o una herramienta de gestión de contraseñas sobre la que no tienes mucho control. Entonces, al final, si cada vez que te pido que cada vez que tengas que hacer una acción determinada tengas que meter ese usuario y contraseña, es más seguro. Pero, por otro lado, implica que igual tienes que meter tu usuario y contraseña 20, 30, 100 veces al día, lo que genera esa incomodidad. Entonces, por eso también es muy importante trasladar no solo al usuario final, sino a todos aquellos involucrados en la producción o que trabajen con esos sistemas, que al final todos estos elementos se hacen o se busca que sean lo menos intrusivos posibles, pero que sí que hay una serie de medidas que hay que tomar para intentar encontrar ese equilibrio entre comodidad de uso y seguridad. A raíz de esto, solo hay un tipo de sistema seguro, que es el que está pagado. A ese no se puede entrar. Todos los demás no son seguros. Lo que hay que ver es ese equilibrio que dice Mario entre funcionalidad y seguridad. Yo me llamo José Luis y yo trabajo en la parte de seguridad de aplicaciones. Hago auditorías, también trabajo en S21sec y hago auditorías de código y de aplicación para asegurar las aplicaciones. Es decir, cuando tú tienes una aplicación, desde un sistema operativo hasta un juego del móvil, todo eso debería haber pasado por un proceso de seguridad en la que se analiza si se ha programado desde la parte del diseño hasta que se despliega de una forma segura para evitar ciertos problemas, y una vez que se ha desplegado también y está disponible, es decir, cuando ya está en Internet funcionando, por decir algo, o está en tu dispositivo funcionando, a ver si se puede reventar o hacer diferentes cosas. Yo me dedico a buscar en aplicaciones esas vulnerabilidades, esas formas de que la aplicación no funcione correctamente o de sacarle información, porque bueno, ya sabemos, hoy en día el dinero que se puede conseguir a través de la ciberdelincuencia es sobre todo de la información. La información es dinero y entonces todo eso hay que protegerlo de diferentes maneras. El dato es lo que ahora mismo más valor pueda llegar a tener, ¿no? Y sobre todo hay empresas en las que, digamos, es más sensible el dato. No es lo mismo que ayer me atacaran a mí, que igual yo puedo tener, fotografías, vídeos, pero no tengo una base de datos igual, pues como pueda tener una DGT. Yo, la fórmula de la Coca-Cola, directamente, sí. Es otro tipo de dato que no es un dato personal, no estamos hablando de un conjunto de datos informativos, pero sí que es algo que es un secreto industrial. Entonces, si el competidor, tú o un competidor, tuviera la posibilidad de comprar esa fórmula, en ese escenario sí que podría ser un dato increíblemente valioso. Mientras que realmente, ahora mismo, si a mí pues consiguen acceder a la DGT y extraer, pues en mi caso concreto, cuáles son las multas que he tenido o los coches que puedo tener registrados o lo que sea, en ese escenario igual no es información tan valiosa. Pero claro, todo el conjunto de información de todos los españoles, ya la cosa cambia. Y luego hay que tener en cuenta que muchas veces no es solo a nivel económico lo que pueda valer ese dato, sino ese dato, ese conjunto de datos que en este caso, por ejemplo, ponemos como hipótesis que han robado a la DGT, luego se puede utilizar para segundos ataques que ahí sí que obtengan o más datos o se utilicen directamente a nivel de extorsión o a nivel de engaños. Es decir, en el momento que hubo hace unos meses, hubo una filtración de datos de la DGT específicamente, luego a las semanas siguientes
hubo varias campañas en las que te llegaba un SMS diciendo te hemos puesto una multa o último día para pagar una multa, pulsa en este enlace para hacer el pago rápido y porque se te acaba el descuento, cuando realmente ese enlace era el enlace verdaderamente malicioso que te llegaba un clon de la web de la DGT con el objetivo ya de robarte tus credenciales, incluso infectarte el dispositivo desde el que estabas accediendo. Imaginaros que os llega eso, información que solo la DGT sabe, ¿no? Tu matrícula del coche, cuándo se ha matriculado, en qué población está, y entonces eso te da pie a confiar. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Cuando nos llegan ciertos mensajes, porque las diferentes campañas de engaño que hay, de phishing que tenemos, todas son variantes de la misma, ¿no? Había una frase que no es nueva, de información es poder, pero está más al día que nunca. O sea, la información se puede convertir en dinero o puede ser una forma de manipularnos, ¿no? Y las campañas son varias. Hay unos datos que sí que son más fácil de ver que son valiosos. Todo el mundo piensa en valor y piensa en los bancos, ¿no? Si roban información de los bancos, de ciertas tarjetas de crédito, de lo que sea, parece que ya eso sí que tiene valor, pero valor tiene todo. Y lo que dice Mario, la fórmula de Coca-Cola estará en una caja fuerte, no sé cómo guardada, no sé qué, nadie sabe cuál es, o las especias del Kentucky Fried Chicken, que dices, joder, ¿esto qué valor tiene? Pues para ellos muchísima. A mí igual es anecdótico, pero si alguien consigue... Ese valor? Luego, ¿dónde se vende? ¿Quién lo compra? Depende del caso. Es decir, puede haber casos en los que, por ejemplo, un ciberataque esté sponsorizado, en lo que quiere decir es que realmente que ha habido alguien por detrás que ha pagado porque se realice ese ataque. Ha pagado o lo ha patrocinado o ha financiado para que pues eso, en este caso, por ejemplo, pues imagínate, un competidor de KFC, que has dicho, las 11 especias, que está perdiendo mercado, y para intentar recuperarlo, pues dice, mira, pues voy a pagar a un grupo de delincuentes para que se cuelen y me consigan la información de la receta del pollo frito de KFC, de tal manera que yo lo pueda replicar en mis restaurantes. O ahí depende. Sí, igual no es conocido en el mundillo, pero igual mucha gente no sabe, cuando roban datos, a veces las personas o los grupos que lo roban, luego muchas veces no lo explotan ellos, sino que se dedican solo a robar, ¿no? Y cogen y he robado los datos del Decathlon, o he robado los datos del Eroski, he robado los datos de la NAS de no sé quién, y cogen y los publican en la Deep Web, en algunos foros específicos, donde dicen, vendo 10.000 números cuentas de correo con la dirección postal, no sé qué, y te doy un ejemplo de 3, y son 100.000, ¿no? Y corresponden a las cuentas de no sé qué, y lo vendo por tanto, y va alguien que también pues puede ser alguien, obviamente esa operación es ilegal, ¿no? Y por detrás puede haber alguien que tenga intereses comerciales para vender cosas, o puede haber gente que quiera hacer campañas de extorsión directamente, ¿no? Claro. Entonces, esto es como una producción en cadena también. Esto parece que el tema de la ciberdelincuencia son personas frikis aisladas en su sótano. No, esto es una industria. Se ha profesionalizado. Se ha profesionalizado. Y contadme un poco, porque edificios, robots o bots o sí. ¿Qué son? Hay gente que se ha especializado y son industrias, ¿vale? De una manera o de otra tienen un negocio, eso, pero igual tienen, o sea, me estoy imaginando eso, podrían tener horario de oficina, ¿sabes? De gente que por la tarde pasea al perro y por la mañana se va a la oficina a intentar robar cosas y demás. Entonces, unos roban los datos y los publican para vender. Otros compran esos datos y hacen una campaña de phishing para conseguir datos más sensibles o directamente para extorsionar a través de que me den dinero a través de bitcoins o lo que sea, ¿no? La típica campaña que, oye, que te hemos pillado con la cámara encendida y te hemos visto en pelotas y entonces págame tanto porque si no voy a publicar y voy a mirar a todos tus contactos y págame en bitcoins porque no se puede, es más difícil de rastrear y demás. Entonces, cada fase de la extorsión... ¿Pues esa extorsión puede ser real? Es real, es una extorsión que nosotros, por lo menos en nuestro trabajo, vemos a diario. Es decir, es muy habitual que te entre... que te dice... Sí, siempre. Sí, pero no sabes. ahí es donde juegas con los miedos de la gente.
Es decir, por ejemplo, eso es muy típico, que se suele decir, es recomendable tener tapada la cámara de tu portátil cuando no la estás utilizando, justo para evitar este tipo de cosas. Es decir, si tus dispositivos, las cámaras están tapadas y a ti te llega un aviso diciendo, oye, que sepas que te he grabado mientras estabas viendo vídeos para adultos y he hecho un montaje de lo que estabas viendo con la grabación de la webcam y o me pagas una cantidad o esto pues lo hago público. Pero a raíz de lo que decías, casi todas las campañas, vamos, yo pondría la mano en el fuego, no son reales. Quiero decir que no hay un vídeo real detrás, sino que han cogido una base de datos, por ejemplo en este caso de direcciones de correo con el nombre y apellido de alguien. Eso ya sería elaborado, ¿no? Porque a veces son solo direcciones de correo y te mandan un correo completamente impersonal o como mucho tu nombre y apellidos y dicen, oye, fulanito, que te hemos pillado, y luego te mandan igual una captura de pantalla de algo borroso, que no se sabe lo que es, pero tus miedos, estás pensando, oh, no, tenía la webcam encendida cuando estaba en la ducha, ¿no? Y me han pillado. Y igual tenías el ordenador apagado, pero da igual. El caso es que estas campañas no es que utilicen datos reales para chantajear, sino que utilizan los miedos mezclados con datos reales para engañar a la gente, ¿vale? O sea, no estamos diciendo que esos casos, o sea, vemos campañas a diario de sextorsión, que intentan engañar a la gente para que pague, para que no se difundan fotos que no existen. Tenemos campañas suplantando al Interpol, diciendo que le están investigando por temas de pederastia y que tiene que pagar para unas tasas para librarse de lo que sea, o que tiene que enviar información pagando unas tasas para no sé qué, o cosas así. O sea, prácticamente todas, por no decir o sea, decir todas siempre es arriesgado, pero pondría la mano en el fuego porque en estos momentos no hay ninguna que yo conozca que sean de verdad, campañas de verdad, que nadie le hayan pinchado la cámara. ¿Qué tipos de campañas o extorsiones son? Por ponerles un poco, describirlas, es decir, hemos hablado phishing... las habituales. Son casi todas, son variantes de phishing, sí, eso es. Pero tienen diferentes nombres según el vector de ataque, según cómo te entren a hacer, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos, si te atacan por un SMS, que te llega un SMS, el típico de, tienes un paquete, no estás en casa, eso es el smishing. El smishing, eso es. Luego tienes el típico correo que suplanta a tu jefe, que te dice, oye, que es que me he quedado tirado en un aeropuerto o lo que sea, que también es con un familiar también se puede hacer, pero bueno, en el caso del jefe tiene un nombre específico porque se llama suplantación del CEO, que dice, oye, que quiero enviar esta factura, hazlo ya, ¿no? Y la gente, como es del jefe, ya está acostumbrado directamente a, me manda un número de cuenta, me mandan dinero, no pregunto y hago eso. No, es que te ha dicho una cosa que ni siquiera viene de la dirección de tu jefe, ¿no? Se parece, pero no. Entonces, esa sería la suplantación del CEO. De hecho, haciendo un inciso, de hecho ha habido casos que, claro, todo este tipo de ataques puedes planteártelos en el espectro desde lo menos elaborado posible, en el que directamente te llega un correo que en el momento que te paras a mirarlo es desde una cuenta de Gmail. Salta por todos lados, que es... Hasta casos como salió hace un mes y pico, en el que habían conseguido robar una cantidad importante de dinero porque habían conseguido suplantar la voz del CEO mediante una inteligencia artificial. Entonces, claro, en este caso no fue el CEO me ha mandado un mensaje, no, el CEO me ha llamado y de viva voz me ha dicho que haga una transferencia para un negocio que realmente ni transferencia, o sea, ni negocio, ni CEO, ni nada, todo era un engaño orquestado para conseguir que transfirieran X millones a una cuenta. Al final lo que hay que mirar en estos casos siempre es que el remitente sea de confianza, es decir, si la dirección realmente es, que no se parezca. Si han puesto Banco Santander .co, por decir algo, @ tal, pues ya ves que hay una variación, ¿no? Porque la dirección exacta realmente nunca suelen poder poner, a no ser que roben una cuenta, que eso ya es canela enramada para los malos. Si consiguen eso ya tienen mucho hecho, pero normalmente suele ser algo que se le parece. Por ejemplo, quitar el @ Banco Santander, por decir algo, por @ Hotmail. Y tú dices que es Banco Santander @hotmail.com y eso no es de nadie, ¿no? Pero la gente ve Banco Santander y ya piensa que es oficial, ¿no? Eso sería uno. Luego sería si te piden que contestes a otra dirección que no es la habitual o que que tengas enlaces a sitios que no son los habituales, que de repente sea todo muy urgente y que el número de cuenta que tengas que hacer sea nuevo, ¿no? O sea, hazme ahora que se me ha caducado y en 10 minutos no sé qué, toma este número de cuenta que no es el habitual, pero tienes que hacerlo. Es como,
a ver, vamos a respirar. De hecho, el mejor consejo ante una situación de esas es intentar contactar con la persona por un medio diferente. Es decir, claro, es decir, que a ti, por ejemplo, te manda tu CEO, te manda un correo electrónico, llámale por teléfono. Oye, me ha llegado este correo, ¿verdaderamente tengo que hacer esta transferencia? O es que he preferido comprobarlo porque es que me ha sonado un poco extraño. Y claro, ahí ya es cuando el tema puede decir, sí, no, verdaderamente era algo legítimo, o no, menos mal que te has dado cuenta. Esto ahí, o sea, parece muy loco, ¿no? Pero se dan muchos casos y le pasa a cualquiera. En Google, creo que hubo un caso que había un tío que durante años estuvo mandando facturas y le estuvieron pagando. Ni siquiera les intentó simular, sino se dio cuenta de que si él mandaba facturas a grandes tecnológicas, había una posibilidad muy alta de que esa factura la pagaran sin preguntar directamente. Decía, porque claro, 100 euros por no sé qué, 1.000 euros por no sé cuántos. Bueno, en dólares sería lo que era Estados Unidos, pero... Y le pagaban una de, yo que 100, pero... Y le estafó y de manera recurrente. Miles de miles... Una barbaridad de dinero. Sí. Y como nadie preguntaba, yo para adelante, y estuvo mucho tiempo haciéndolo. Años. Estamos hablando años. Hasta que no se destapa no te enteras. Al final la ciberseguridad son una serie de cosas, pero siempre empieza lo normal, es que empiece por el usuario. Es decir, el eslabón más débil siempre va a ser el usuario, porque ahí las formas de atacar siempre es que el usuario te dé información. Hoy en día, el hecho de que te exploten una vulnerabilidad de 0-day, una vulnerabilidad de 0-day es una vulnerabilidad que no se conoce, que solo alguien sabe y nadie más puede, ni siquiera el fabricante lo sabe, ¿no? Eso es muy difícil y se cotiza muy caro. Y eso, pues... sí, es muy caro y pues eso, lo que ha dicho, los sponsors ahí están atacando a ver quién consigue, que puede ser un sponsor legítimo, los que pinchaban los teléfonos de los políticos hace nada de la empresa esta de Israel, Pegasus. El Pegasus, eso eran con vulnerabilidades 0-day que nadie sabía más que ellos, ¿no? Y entonces ellos, claro, ni siquiera el fabricante, y estamos hablando vulnerabilidades a nivel de hardware de chips que tienen vulnerabilidades y entonces una empresa de ciberseguridad legítima, que lo contratan gobiernos y lo hacen con factura y ni siquiera están en la dark web, esos gastan millones en conseguir esa información para poder explotarla y luego eso es digamos lo más raro, porque lo habitual es que alguien le pidan el usuario y contraseña y se lo dé sin querer. Y entonces ahí o sin querer, directamente. Sin querer. A ver, ahí es cuando entramos, por ejemplo, en la parte conocida como la ingeniería social. La ingeniería social lo que utiliza es las vulnerabilidades de las personas para intentar conseguir esa información que de otra manera es mucho más difícil. La gente generalmente, a todo el mundo le gusta un halago, a todo el mundo generalmente intenta ayudar, entonces... busca un descuento. Todo eso es explotable. Entonces, depende, pues te llamo y te cuento una historia un poco triste de cómo me he quedado sin acceso, porque claro, si no mi jefe se va a mosquear y no voy a poder terminar con esto, y claro, y tengo hijos, y si me quedo sin trabajo, ¿qué? Intentando conseguir tocar tu parte emocional para que venga, no te preocupes que yo te ayudo y te reseteo la contraseña para que puedas acceder y trabajar y todo ese rollo que me has contado no se cumpla. Pero claro, realmente esa persona que te está llamando por teléfono no es el usuario real, sino es una persona que le está suplantando y tú, por intentar ayudarle por la historia que te ha contado, lo que has hecho ha sido saltarte las medidas de seguridad y estás generando un problema. Entonces, por eso hay que buscar muchas veces, siempre hay que tener medidas que te permitan, por ejemplo, pues en este caso, verificar si la persona que te está llamando es la persona legítima o no. Bueno, y cosas más sencillas, como hoy en día hay mucho pirateo a nivel de hardware, regalos chorras que te pueden hacer un pendrive o un cable de un cargador. Hoy en día se ha demostrado que se pueden cargar con exploits para hackear un móvil. O sea, te dejo mi cargador y te pueden meter. O sea, no sabía. Sí, hay ejemplos. O sea, al final no hace falta un megaprograma para infiltrar nada. Al final con que abras un puerto que se comunique con alguien y de fuera ya te pueden entrar, ya tienes el aparato vendido, ¿vale? Y bueno, lo que queríamos subrayar es que al final la parte más vulnerable suele ser el usuario siempre.
Y el 99% de los casos es así. O sea, bien por buena fe, bien por un descuido, bien porque te han engañado, al final... Incluso la comodidad, no te olvides de la comodidad. También. Entran por ahí los actores maliciosos. Y ahí estamos nosotros para intentar agregar capas de seguridad eso a las cosas. Os iba a preguntar qué es lo que hacéis vosotros para paliar todos estos ataques, porque vamos, esto parece la guerra. Es la guerra, sí. Es la guerra del futuro. Sí, claro. O del presente, no sé cómo según se mire. Sí, o sea, de hecho, bueno, o sea, entrando un poco en temas geopolíticos, por ejemplo, o sea, desde que empezó la guerra de Ucrania, hace año y medio, casi 2 años, vamos, o sea, desde Rusia están continuamente lanzando ataques contra las infraestructuras ucranianas y desde Ucrania se están lanzando ataques continuamente contra las infraestructuras rusas. Por los aliados y los actores claro, contratados luego, y todo, es. O sea, están todos por ahí. Pero bueno, al final todo esto, como he dicho, son capas de seguridad que se pueden añadir. Por un lado está los protocolos de seguridad de cada empresa y del sentido común de que hay que intentar inculcar una formación de ciberseguridad, ¿no? De no pinchar cosas personales en los equipos de empresa. Para gente con pymes o autónomos tal, pues igual esa diferencia no existe. Pues hay antivirus que te analizan primero lo que vas a hacer antes de ejecutar, ¿no? Tú pinchas un pendrive a un ordenador y en vez de que automáticamente se autoejecute un programa que ya te va a dejar vendido, pues el antivirus lo bloquea, lo analiza y ve si es legítimo o no, ¿no? Eso sería una de las capas que sería. En mi caso particular, yo trabajo en la seguridad en aplicaciones. Entonces nosotros intentamos, mi parte sería más por la parte más activa de estos ataques, las que no son tan de descuido o de phishing, sino que se intenta acceder a las aplicaciones. Hay que diseñarlas de forma que no se permita que se creen agujeros de seguridad, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy chorra que igual la gente no es consciente y tiene que ver con la comodidad. Tienes una aplicación de usuario y contraseña y te dice, lo has intentado 3 veces, te has equivocado, te bloqueo la cuenta. Y dices, joder, pues qué marrón, ¿ahora qué tengo que hacer? Es que, joder, ¿por qué me bloquean la cuenta con 3 veces? Pues ¿por qué? Porque si tienes una contraseña relativamente insegura, que hoy en día con las máquinas que tenemos hay por un lado diccionarios de contraseñas y por otro tenemos robots que van continuamente intentando acceder de forma automática, con una contraseña que es relativamente sencilla, en segundos pueden lanzar cientos de miles de peticiones y te la sacan. O sea, y ya, si saben quién eres, con la información que hemos dicho que te roban eso, si saben quién eres, cómo te llamas o qué día naciste, con eso ya se multiplica por no sé cuánto la velocidad, porque muchos utilizan valores conocidos de su información personal en las contraseñas para no olvidarse, ¿vale? Pero bueno, independientemente de eso, pues hay cosas que yo analizo y se intenta que en las aplicaciones se creen esas prácticas seguras para que luego no sea fácil reventarlas, ¿vale? Eso sería la parte más de mi trabajo. Luego hay otras partes que serían los antivirus o los proxies de seguridad, cuando tienes una barrera por encima en tu empresa o en la operadora o lo que sea, una barrera que analiza las peticiones que vienen y, por ejemplo, se geolocalizan de dónde vienen y se pueden frenar las que vienen de Rusia, por decir, ¿no? Que decimos, si viene de Rusia no aceptamos nada en esta empresa porque no tenemos clientes rusos y sabemos que el 99% que viene por ahí va a intentar atacarnos, ¿no? Pues eso sería una forma de proteger también, ¿no? Configurar los proxies para tal. Lo mismo a nivel de aplicación, con un WAF, con un proxy que es a nivel de aplicación. Se coge la aplicación y se dice, bueno, pues esto vamos a controlar que cuando se intenta hacer esto no sé cómo, estas peticiones se rechazan. Y luego ahí entramos ya en cómo, con esa información que tenemos, alimentar mediante una especie de inteligencia particular otras herramientas que nos ayudan a adelantarnos a otros ataques. Porque si nos han atacado desde aquí, de no sé qué forma, con no sé qué, tenemos un patrón y ese patrón se mete en otro sistema que tenemos y ya
sin hacer falta que nos ataquen 100.000 peticiones de no sé qué, ya sabemos que hay alta probabilidad de que si hacen esto por otro sitio, sabemos que va a ser también malicioso. Entonces, digamos que hay dos escenarios, uno proactivo y otro reactivo también, ¿no? Sí, desde luego, son los dos escenarios. Proactivamente tienes que intentar, es como la seguridad de tu casa. Es decir, tú, evidentemente, si tú llegas a casa y has visto que te han entrado a robar, vas a tomar una serie de medidas reactivas, la primera llamar a la policía, por ejemplo, y luego otra serie de medidas para intentar que no se repita. Pero claro, tú proactivamente, cuando te vas de casa, cierras la puerta. Eso ya es una medida de seguridad, porque si no, directamente cualquiera llega, abre la puerta, cruza y se te lleva la tele. Mientras que, entonces, y aquí en el mundo digital, el concepto es similar. Al final, lo primero, pues ya lo hemos dicho, pero esto es importante recalcarlo, es está habiendo ataques todos los días. Al final, el objetivo es que el coste de perpetrar ese ataque sea mayor que el beneficio que puedas obtener. Ese es nuestro objetivo. Eso, efectivamente. Que el ataque sea más caro que lo que puedan sacar para que desistan de hacer, porque si no, están ahí continuamente. Eso es. Y vamos... Porque también la primera fase de un ataque siempre es como muy barato, es poner el robot ahí, tienen máquinas que están funcionando y están escaneando puertos y cosas, y no les cuesta nada. Y luego ya, cuando ya tienen cierta información y creen, por ejemplo, imagínate eso, que un banco o un gobierno, ¿no? Tienen 3 máquinas que sabemos que están obsoletas porque utilizan un sistema operativo o lo que sea tal, y un banco con Windows XP, con no sé qué, dicen, vamos a ver, ¿qué sabemos de Windows XP? Ya está descontinuado, ya tiene estas vulnerabilidades, pues vamos a intentar atacar por aquí. Y entonces ya, pues, o incluso sabiendo que hay esa posibilidad, ya pueden hacer incluso campañas dedicadas, pues ahora vamos a intentar engañar a los de ese departamento y les enviamos un correo suplantando la plantilla de recursos humanos a ver si nos dan la contraseña de ese equipo porque no hemos conseguido reventarlo, ¿no? Pero eso ya sería la segunda fase, ¿no? Pero la primera fase, que es muy fácil, que es muy gratuita, pues es analizar todos los sistemas y entonces cuanto menos crean que puedan sacar, pues menos van a atacar. Claro, es una fase de reconocimiento. Al final, lo primero que tú, o sea, en caso de un ataque, lo primero que van a hacer va a ser reconocer el perímetro. ¿Cuáles son? Pues eso, volviendo a la analogía de las casas, ¿dónde están las ventanas? ¿Tiene perro? ¿Tiene alarma? ¿Desde fuera se ve la cerradura que utilizan para cerrar la casa? ¿Hay gente en casa? Y todo esto llevado a ese mundo digital. Directamente, pues eso, ¿tienen un firewall por fuera que esté protegiendo el perímetro? ¿Han configurado de tal manera que cuando provoco un error, la respuesta que me da información sobre cuál es el sistema operativo que hay detrás, qué programas están utilizando? Al final, toda esa información es oro para un atacante, porque claro, si yo sé que utilizas una versión concreta de un software específico, yo puedo irme a buscar una vulnerabilidad concreta para esa versión de software que estás utilizando. Un inciso aquí, y esto, si hay gente de empresas que está escuchando, por favor, no utilicéis configuraciones por defecto. Prohibido, porque hay mogollón de ejemplos de que, bueno, se deja el usuario del servidor por defecto, incluso el administrador que viene, ¿no? Y te instalas un servidor X y dices, el usuario por defecto es admin, contraseña admin, y la dejas. Y claro, lo primero que van a utilizar es, tiene el servidor X, prueba admin. A ver, y entras hasta la cocina. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y parece muy loco, pero vamos, hay casos, de hecho el primer caso de el gusano que se utilizó para el primer caso que se piensa que es el primer caso de ataque patrocinado por un país, 2010 a Irán, fue porque las máquinas Siemens que tenían allá utilizaban configuraciones por defecto, que Siemens les había pedido que mantuviesen para que todo funcionase bien, tenían que utilizar ciertas configuraciones por defecto, y sabiendo que eso era así,
cuando se intentó realizar el ataque y demás, pues fue mucho más fácil. Igual de otra manera no hubiese podido ser posible, pero aquello fue, no sé si quieres explicarlo mejor tú, que sí. Es que ese es un caso muy chulo. Sí. Ese fue el caso de Stuxnet, en el que directamente, pues a ver, todo lo primero que quede claro, todo esto son hipótesis en base a estudios que se han hecho, porque claro, no va a salir un país a reconocerte, sí, yo puse pasta para el... Realmente en este tipo de ataques y... todos son especulaciones y elementos pues que cuadran bastante pero con lo algún que periodista estadounidense sí que salía en este caso el New York Post sí que se mojó, pero no sabemos. Sí, pero claro, pero al final es un periodista diciendo todo apunta a que este ciberataque ha estado patrocinado por Estados Unidos e Israel. En este caso, el caso de Stuxnet, fueron esos dos países los que se nombraron. Era pero por la pasta, ¿no? Que había eso es, estamos hablando de una pieza de software que se calcula que desarrollarla costó entre 100 y 150 millones de dólares. Orientada exclusivamente a sabotear el avance del enriquecimiento de uranio de Irán. Eso es. Entonces, claro, no patrocinar una pieza o un programita de 150 millones de dólares no está al alcance de cualquiera. Y fue una dedicación en el tiempo también que tenía insistencia. Claro, porque estamos hablando de que se calcula que igual les costó 5 años desarrollarlo. Entonces, quiere decir que estás hablando de un equipo específicamente dedicado a desarrollar una pieza de malware que luego se va a lanzar contra otro país para intentar sabotear sus avances, pues en este caso en el mundo de la energía nuclear. Pero... En este caso, que hemos hablado antes que la pieza más débil de la ciberseguridad es el usuario, en este caso se especula también que el vector de ataque fue un pendrive que lanzaron al parking del sitio y entonces alguien, uno o cientos de USBs, pero me estoy explicando, ¿no? Que alguien cogió un USB, ¡ay, qué chulo! Lo voy a pinchar, y alguien lo pinchó dentro de la empresa. Y pasó lo que pasó. Y durante mucho tiempo no sabían qué pasaba, pero todos los centrifugadores de uranio pues se les quemaban o se paraban. A tener un comportamiento errático y hasta que pues un año después o así detectaron el que efectivamente que estaban infectados por un malware nunca antes visto. Entonces, claro, o sea, esto tira a todo el espectro desde, pues en este caso, un ataque de ciberguerra realmente contra otro país, hasta, pues eso, casos de robos de información con objetivos económicos, pues o a empresas más pequeñas, pymes, o sin llegar a eso, incluso en casos personales. O sea, ha habido algún caso conocido que pues un temas de infidelidades o lo que sea, que luego se ha complicado el asunto, porque si no te infecto el móvil para tener una copia de tus WhatsApp y poder pillarte, o sea, al final es a diferentes escalas, pero nadie nos libramos del riesgo de ser víctima de un ataque de estas características. Al final eso, el único sistema seguro es el que está pagado, y si no hay que protegerse para todo. Me entra la sensación de desprotección total, o sea, de que estamos muy expuestos. Con esto quiero decir, no solamente a nivel de usuario o empresas, retomando un poco como decíamos, parece que todavía estamos en el admin 1, 2, 3, 4 y que no tenemos, digamos, pues unos escudos. Sí los tenemos, pero igual somos desconocedores de, digamos, de dónde está ahora mismo, en qué punto está estos ciberataques a nivel tecnológico. Me explico. Inteligencia artificial, hemos hablado un poquito justo unos minutos antes. Claro, esto todo se ha disparado, habrá cambiado. Hacerme un pequeño esquema de la evolución de los ciberataques en los últimos años, o en qué punto estamos a nivel los usuarios o las empresas, y en qué punto están los ciberataques. Pues que me da la sensación de que estamos muy expuestos. Lo estamos. Pero, a ver, al final, mira, la principal evolución que ha sufrido desde mi punto de vista la parte de los ciberataques, la parte de los atacantes, es que hace unos cuantos años era más un elemento de orgullo. Es decir, ¿voy a ser capaz de colarme en la NASA o no? Y era más para esa comunidad cerrada el conseguir, he conseguido entrar, no he conseguido entrar. Pero a los años, poco a poco esto se ha ido profesionalizando. Es decir, igual que
hay una industria de ciberseguridad a la que recurren las empresas para evitar caer en este tipo de ataques. Hay también una industria de estos atacantes, es decir, al final se mueve muchísimo dinero. Si tú, por ejemplo, te dedicas a analizar piezas de software, piezas de hardware en búsqueda de vulnerabilidades, si consigues encontrar una vulnerabilidad que no es conocida, ahí se te presentan dos escenarios. Uno, contactar con la empresa para ver si verdaderamente, pues eso, avisarles de, oye, mira, he encontrado este problema. Y en muchos casos, si las empresas tienen un programa de recompensas o lo que sea, te pueden recompensar por ello. O sea, quiere decir que eso no es altruista. También Eso hay es, gente o sea, que se dedica a nivel buscar, económico. porque las empresas, sobre todo las grandes, tienen un programa que se llama Bug Bounty, que es cazar los fallos. Y entonces, si tú encuentras uno, puedes acudir a ellos y tienen recompensas dependiendo de unos factores que tú les puedas dar. O la otra opción, que es venderlo en el mercado negro, que suele ser más lucrativo. Efectivamente, suele ser más lucrativo, pero claro, luego, ¿para qué se va a utilizar ese ataque, esa vulnerabilidad de día cero que has encontrado? Pues para nada bueno. Bueno, darse cuenta también, si alguien tiene la tentación, que eso es como el que le toca la lotería y vende el décimo por dinero negro. Al final tendrás un dinero, pero luego a ver cómo lo mueves, o quiero decir que claro, no te sale... Luego, o sea, no es... Tienes que estar un poco en el mundillo también para saber qué hacer, ¿eh? Pero bueno, el que sabe y eso tiene esas dos opciones. Eso es. O mucho dinero malo o un camino y luego están, bueno, eso serían los hackers de, ya aprovechando, metemos culturilla, los hackers de gorra blanca serían los que hacen por mejorar el sistema y los hackers de gorra negra serían... Sí. El sombrero negro, ¿no? Eso es. Sí, es un poco herencia de las películas de vaqueros, el bueno iba de blanco, el malo iba de negro. Pues. Y luego están los de gris, que depende del día, pues eso a veces venden para aquí y a veces para allá. Igual también en esta historia que has dicho, solo recordar que claro, esto se creó, todo empezó esto a nivel informativo en las universidades y demás, y ahí no había más que una... competitividad. Sí, y ganas de compartir información de una forma muy sana, ¿no? Y entonces, claro, cuando se reventaban los sistemas era para decir, yo lo he conseguido. ¿Por qué? Porque tampoco había... Y dejabas tu firmita. Sí. Y poco a poco ha habido una evolución porque se ha visto que como todo ha ido a lo digital, había pasta. ¿Y qué pasa en el mundo con la delincuencia en general? Que siempre van por delante del sistema. Y luego ya, cuando ya se ha hecho el mal, es cuando se intenta, por un lado, legislar, por otro lado, actuar o tapar los agujeros. ¿Cuándo se saca un parche para algo? Pues cuando se ha reventado algo. Si no, no se saca, ¿no? Y en eso estamos. Entonces el futuro es ir siempre un poco de la tendencia de no sé si de la delincuencia o de lo que se encuentra por ahí, ¿no? Cuando se dice, se ha encontrado esto, pues vamos a taparlo. Y así vamos, pero no solo aquí. Eso es un poco ley de vida de todos los aspectos. Sí, se ha convertido un poco en el juego del gato y el ratón. Es decir, ahora se ha puesto de moda intentar atacar de esta manera. Entonces vamos a lanzar y pues se ponen medidas para mitigar esos ataques que se están detectando. Pero claro, como esos ataques no están siendo exitosos, pues se busca otra alternativa. Y en el momento que uno de esto, pues es que va un poco por modas, pero una moda nueva está funcionando, pues se dispara y va a entrar pues por todos los lados. Porque al final siempre van a jugar un poco al despiste. Es decir, la gente igual está más habituada ya al tema de los correos de phishing. Ya va con cuidado, revisa quién es el remitente y tal. Pero igual resulta que no aplica eso mismo al WhatsApp. Entonces, de repente, encuentras que empieza a haber una serie de campañas que, en vez de mandarte un correo electrónico, te mandan un WhatsApp. Y en el momento en que la parte de WhatsApp ya sea conocida y vaya a ser, pues igual son mensajes de Facebook o de hecho, o sea, uno de los, por ejemplo, como algo curioso, que realmente no lo he visto mucho, pero a mí me hizo mucha gracia, viendo que la gente estaba bloqueando y estaba detectando muy fácil los propios correos electrónicos maliciosos que se estaban mandando, empezaron a lanzar convocatorias mediante calendario. Entonces, tú de repente, en vez de encontrarte un correo electrónico, te encontrabas que te habían mandado una reunión.
Y dentro de esos enlaces de la reunión para esto, pues se hacían pasar como que si fuera un enlace de Zoom o de Teams o de cualquier herramienta de videoconferencia que se suele utilizar, para realmente, si tú pulsabas ese enlace para conectarte a la llamada, realmente lo que estabas haciendo era pulsar en el enlace malicioso que te llevaba a la página clonada y empezar todo el proceso, que en el fondo, en lo que es en el esqueleto de todo, al final todos van a lo mismo. Es decir, el objetivo siempre va a ser o bien que pulses un enlace o que instales un programa, ejecutes un software. Y con esos dos elementos siempre van a poder... no que siempre. metas el usuario y el Eso password. es decir, si pulsas el link y te llevo a una página parecida a la de tu correo electrónico, pero que no es lo mismo, y ya en el momento en que tú digas, uy, se me ha cerrado la sesión, usuario y contraseña, ya está. Ya te han capturado las credenciales y ya. Por eso en ese tipo de, por ejemplo, si insistimos mucho, aunque a la gente no le guste, y porque esto es utilizar el doble factor de autenticación, que tú metas tu usuario y contraseña, pero luego tengas que meter un código que se genera desde tu móvil o desde un cacharrito específico para eso. Porque claro, en esas circunstancias, aunque te hayan conseguido engañar y te hayan robado el usuario y la contraseña, hay otro factor más que tienes que introducir para que ese login, ese acceso, sea exitoso, y le estás dando más tiempo al usuario verdaderamente para que se pare a pensar y se pueda dar cuenta. Claro, si el usuario va a piñón fijo y mete usuario contraseña y dice, uy, el doble factor de autenticación, y lo mete, ese acceso está comprometido. Pero claro, la próxima vez que vayan a iniciar sesión, como va a tener que volver a meter este código de doble factor de autenticación y demás, pues eso, han conseguido comprometerle el acceso una vez, con lo que dentro de lo malo, pues es menos malo. Y luego lo mismo, si consigues directamente, o sea, te mandan un archivo, esto, y tú lo ejecutas, ahí ya pierdes el control. Depende, es decir, si tienes un buen antivirus que sea capaz de analizar los procesos y detecta que eso es algo extraño y te lo bloquea, pues igual te has salvado. Pero una vez que has ejecutado algo sobre lo que no tienes la certeza de que lleva, no sabes lo que van a poner a hacer. Aprovechando a meter otra cuña de formación, la seguridad o esto tiene tres patas ahí. Se suele decir que debería ser algo que tienes, algo que sabes y algo que eres, ¿no? Algo que tienes, pues en el móvil, que solo tienes tú, algo que sabes, la contraseña, y algo que eres, pues la huella digital o un parámetro biomédico, lo que sea. Entonces, si te roban uno de ellos, o sea, tienes doble factor, utilizas dos de esas cosas, si utilizas la contraseña y el móvil, pues ya te tienen que robar la contraseña y el móvil, ya es más difícil, ¿no? O la huella digital y tal. Pues si tienes doble factor, dos de esas cosas, pues ya va a ser mucho más complicado. Y bueno, pues no sé, algún día igual tenemos triple factor de autenticación cuando esto esté ya más que superado, pero por ahora pues estamos en ese tener esas tres patas de tu persona, de tu identidad, algo que tienes, tu identidad digital, algo que tienes, algo que sabes y algo que eres, y utilizar mínimo dos para poder identificarte, porque si utilizas una y te la roban, te pueden suplantar. Mario, José Luis, ¿por qué es importante tener una cultura informática a día de hoy? Pues mira, la clave es que, como hemos dicho a lo largo de la charla, no es tanto la pregunta de si te van a atacar, sino cuándo. Y es importante que todo tu equipo y todo tu personal sepa cómo reaccionar ante unas circunstancias como esa. Por ejemplo, el 12 de mayo de 2017 sufrimos, todos los que estábamos trabajando por el mundo, sufrimos un ciberataque conocido como WannaCry, que se especula que se lanzó desde Corea del Norte. Este malware es de la familia de ransomware que lo que hace es secuestrar tu información. Entonces, eso es, te cifra toda la información que tienes almacenada en tus equipos y te pide un rescate para recuperarla. Porque para recuperarla tienes que meter una contraseña que solo el que lo ha cifrado sabe, ¿vale? Han puesto un password sobre toda tu información. Claro, entonces, pues eso, para una empresa puede ser catastrófico encontrarte que todos tus datos de pedidos, clientes, estocajes, toda tu información
es rehén de unos ciberdelincuentes que te están pidiendo un dineral por recuperarlo. Para un país, toda la información médica de los hospitales, ¿no? Claro, que esté ahí. No puedes tener el sistema sanitario cerrado, ¿no? Claro, porque además, o sea, puede costar vidas, o sea, entonces, y este caso, pues se especula que se lanzó desde Corea del Norte, porque es algo que se habla mucho. Corea del Norte, dentro del aislamiento que sufre internacionalmente, una de sus vías de financiación es la ciberdelincuencia. Es decir, tienen equipos sponsorizados por el gobierno que se dedican, pues en este caso, a lanzar ciberataques de ransom, secuestran la información de la gente y piden un rescate. Entonces, estamos hablando de rescates de millones, o sea, estamos hablando de cantidades económicas bastante elevadas. Entonces, ya no solo además el hecho de en este caso que te pidan un rescate, es el tiempo que tus trabajadores no van a poder trabajar, las penalizaciones en las que puedas caer porque haya deadlines a las que no llegues, es decir, es un caos y por eso hay empresas que se pueden llegar a plantear pagar estos rescates. No está nada recomendado porque al final no tienes ninguna garantía, es decir... Bueno, y que estás abriendo la puerta que te vuelva a pasar. Claro, es decir, si tú has pagado una vez, ¿por qué no vas a pagar otra vez? ¿No? Eso es ya sabiendo. Entonces es importante tener medidas de seguridad, que tu equipo en este caso, por ejemplo, si tu equipo es reactivo y sabe cómo reaccionar ante un ataque de estas circunstancias, es posible que se detecte de manera temprana y, aunque consigan cifrarte parte de los equipos, puedas contener ese ataque para que no se vaya distribuyendo por el resto, porque en este caso concreto un equipo era el que se infectaba, pero luego ese equipo empezaba a contagiar a todos los equipos e infectar a todos los equipos que estaban en la misma red. Entonces, si tú no actuabas de una determinada manera o una determinada velocidad, te podías encontrar con que toda tu información y todos tus equipos estaban infectados por este WannaCry. Mientras que si reaccionabas o tenías una serie de medidas de seguridad puestas ya previamente, en el momento en el que te entran, esta amenaza, aunque te haga perder algo de información, queda contenida. Si tú tienes copia de seguridad de toda la información que tienes en tu empresa, ok, me han entrado y me han borrado, me han cifrado la información, pero como yo tengo una copia de la semana pasada, la única información que voy a perder es la información de esta última semana, mientras que si yo no tengo copias aparte, me puedo encontrar con que no tengo información y mi empresa está a cero. O lo mismo, si tus trabajadores saben que en el momento en el que detectan un comportamiento anómalo, lo que tienen que hacer es apagarte el equipo y llamar al centro de usuarios, pues es lo que van a hacer, con lo que en el momento en el que de verdad tengas la necesidad de que tus trabajadores, usuarios, reaccionen correctamente, lo van a saber hacer. Sí, hay un punto de formación. Claro. Vamos, súper importante dentro de lo que es la empresa. Al final, dentro de la ciberseguridad, por un lado está la parte que ha dicho reactiva de cuando nos pasa algo, cómo prevenir esa parte. Esa respuesta a incidentes. Sí, eso es. Y luego la respuesta a incidentes es tener también un protocolo para cuando nos pase, no por si nos pasa, que nos va a pasar, sino cuando nos pase, ¿qué hago? ¿No? Si me echan para atrás la NAS, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo una copia? ¿No tengo una copia? ¿Qué plazo seguir? O sea, un protocolo de actuación. La ciberseguridad es todo eso, ¿no? ¿Cómo formar a la gente para que no me pase? Si me pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué medidas tengo para que no se expanda o que llegue lo menos posible? Y luego, ¿cómo me recupero? O sea, cómo me recupero es parte de la ciberseguridad también al final, que todo el mundo tenga en cuenta que le va a pasar y que tiene que saber qué tiene que hacer cuando le pase. Y para eso también igual hay centros tenemos el INCIBE también que nos da información a nivel nacional, que las empresas también hay ciertos recursos que a nivel de gobiernos autonómicos y estatales las empresas pueden acudir para tener unas guías y una mini formación para tener, digamos, los conocimientos mínimos de cómo no te van a ayudar a resolver tus problemas, pero sí que te van a guiar por el camino que tienes, por dónde empezar.
¿vale? Sería un Sí, camino cuáles son un los poco estándares lento. de la industria, cómo es la respuesta habitual a incidentes, porque al final pues, hay gente que estamos especializados en ese tipo de circunstancias. Entonces siempre es más fácil que en ese momento, además de caos, de miedo, de tensión, porque claro, o sea, tú estás viendo de que lo que has construido a lo largo de los años se está desmoronando. Es decir, no es al final, porque sobre todo en empresas en las que la información es su activo. Es decir, que por ejemplo, que entren a una empresa de videojuegos y el juego que va a salir a la venta la semana que viene se lo roben y lo publiquen en internet una semana antes, puede ser catastrófico para la empresa a nivel de tener que cerrar. Porque claro, ya el juego está disponible, ¿para qué la gente va a comprar si lo puedo disfrutar? Sí, o lo mismo con películas. De hecho, esto también fue otro caso gracioso. Sony, la fabricante de la PlayStation y demás, a raíz de que fueran a estrenar una película sobre Corea del Norte, sufrieron un hackeo que, otra vez lo mismo, se achaca a Corea del Norte, pero les publicaron 5 o 6 películas que no habían pasado siquiera por cines todavía. Y esas películas disponibles por internet gratuitamente. Y el coste económico que supuso ese tipo de ataques para Sony fue muy importante. Por hacer un símil, igual se puede comparar en cierta manera la ciberseguridad con los incendios, que además es un lenguaje que se utiliza. Vamos a apagar fuegos cuando tenemos un incidente de seguridad. Hay un fuego aquí y tal. Cuando se intenta inculcar la cultura antiincendios, ¿no? Pues primero se forma la gente de, oye, el fuego aquí, allá, no hacer no sé qué. Luego se tienen sistemas preventivos de detectores de humos, lo que sea, puertas para que no traspase, ¿no? Cortafuegos y demás. Luego están los sistemas para apagar incendios y también hay un protocolo para evacuar y lo que sea. Entonces, si tú no tienes todo eso preparado y no has hecho prácticas, si no ha habido un simulacro, pues de repente hay un incendio, todo el mundo allá como pollo sin cabeza, no. Pero si ya hay un protocolo y se han hecho simulacros, cuando ocurra, habrá un caos también. Pero la gente ya, en teoría, irá ordenada, irá nerviosa, pero ya sabe el camino y demás. Pues esto es igual. Si nos van a meter un ransomware y nos van a cifrar todo y me pasa a mí, ¿qué hago? ¿Me pongo a gritar? No. A ver, ¿qué tengo que hacer? Me han dicho que tengo que apagar el ordenador y llamar a no sé quién. Ese va a mirar la red. Si se ha propagado, van a intentar aislar la red para que no se propague más. Y cuando ya está todo controlado, vemos cuántos equipos han infectado, si se puede restaurar las copias y yo qué sé, depende de la dimensión, pero en 3 días o una semana pues ya no ha pasado nada aquí, ¿vale? Y luego vemos cómo han entrado e intentamos cerrar las puertas para que no vuelva a pasar. Si no haces nada, que no ha pasado, que no sé lo que estoy haciendo, será una chorrada, sigues trabajando, se infecta todo Dios, se cierran todas las y no tienes copia de seguridad, pues ya puedes cerrar el chiringuito que... Es como, por ejemplo, has empezado diciéndonos que ayer te habían atacado. Ahora plantéate, ¿qué hubiera pasado si ese ataque fuera exitoso y te hubieran borrado todo el contenido de esa NAS? Pues bueno, pues ahí, por ejemplo, sí que tengo una copia de seguridad en paralelo. Entonces, pues pero bueno, sí que no deja de ser un poco ese pequeño susto que te das a mi nivel. Sí, es un toque de realidad. Pero la siguiente vez que ya veas que haya problemas, en vez de igual que pasen 3 días, 4 días, lo que sea, ya el primer día ya sabes lo que hay, ¿no? Y para evitar que lleguen más allá, pues cuanto antes se corte, pues ya... Claro, es tener el plan de actuación. Eso es. Una pregunta a nivel usuario. Uh-huh. ¿Te pasa una cosa de estas? ¿Te borran, te borran los datos? ¿Te hacen una extorsión? ¿A quién llamas? ¿A la policía? Puede ser una posibilidad. Sí, al final están cometiendo un delito como a ti. Depende del caso, pero... A ti tú vas andando por la calle y de repente te paran y te sacan una navaja y te roban la cartera, ¿qué haces? Pues lo mismo. Pues es decir, al final es otro tipo de delito, lo que pasa que muchas veces es más impersonal. Es decir, que al final el objetivo es el mismo, es sacarte el dinero, pero ahí vas a jugar con, en este caso, pues sí, lo primero ir a la policía y desde ahí posiblemente te asesoren. A nivel de empresa, sí que luego en paralelo, sí que pues hay empresas como la que trabajamos nosotros, S21SEC, que sí que uno de los servicios que tiene es tema de respuesta a incidentes, asesoramientos, y ahí sí que tienes un equipo de gente que está especializada específicamente en eso,
que de hecho su día a día es eso, ir de empresa, en una empresa que ha sido atacada a otra, gestionando esa recuperación y solucionando los problemas que provoca un ataque de estas características. Pero sí, si te atacan, por mucho que se escuche por ahí que no sirve para nada y además, como cualquier delito, si se denuncia, pues queda registrado y en el futuro pues igual sí que vale para otras cosas. O sea, no quiere decir que si te han el peor de los casos, te han engañado y te han robado 50.000 euros que tenías de una herencia de no sé qué, no, igual no lo consigues nunca, pero igual que si te roban. Si te entran en casa y te roban la tele y no sé qué, y los ordenadores y el dinero que tenías con no sé qué, pues si lo denuncias, ¿vas a recuperarlo? Pues no se sabe. ¿Pero hay que denunciar? Pues sí. Y luego tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a pasar y para recuperarte de la situación. Claro. Recopilando un poquito de todo lo que hemos hablado, sin más, brevemente, unas conclusiones, algo que me arrojadme luz en todo esto, que decirte tanto, como hemos dicho, cultura informática. ¿Qué consejos brevemente nos dais desde vuestro punto de vista a día de hoy, cómo os estáis encontrando en vuestro trabajo todos estos problemas? Mira, yo así Unas claves. Unas claves. Primero, no utilicéis software pirata. Sé que hay software que es muy caro, pero al final un software pirata es un software que ha sido modificado por alguien que no sabes quién es para saltarse unas protecciones puestas por el fabricante. Y sería un caballo de Troya. Eso es. Que igual lleva un regalito que además de, te deja jugar al último videojuego que te has instalado, pero mientras te está robando información o está utilizando tu equipo para en paralelo minar criptomonedas o... a saber, te han podido unir como parte de una red de bots que luego tu equipo participa en ataques de denegación de servicio contra otros sistemas. Eso por un lado. Entonces ahí haya cada uno, es decir... Y luego el sentido segundo, común también de sí, la gente, que las cosas son sencillas, el eslabón más débil es el usuario y que las cosas no se hacen con prisa, que se lea las cosas bien y que no cunda el pánico. No hay mucha prisa, nada es tan urgente como parece y pues si hay que dedicarle un tiempo para chequear doblemente las cosas, pues no pasa nada. Cuanta más formación tengan, mejor. Y luego esto va a sonar muy habitual, pero es utilizar una contraseña única para cada servicio que utilices. Es decir, si tú utilizas una contraseña común para todas tus cuentas, si te pillan esa contraseña, tienes todo vendido. Todo, porque al final esa misma contraseña te sirve para acceder al banco, al correo, Sin embargo, si utilizas una contraseña única para cada uno de esos servicios, si a ti por cualquier cosa te pillan la cuenta de Facebook, no van a poder acceder a tu banco, ni van a poder acceder a tu correo electrónico, porque las contraseñas son diferentes. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, un consejo muy sencillo, pero que es una manera fácil de llevar ese tipo de medida en la práctica, es que tú utilices para tus cuentas una contraseña general y a cada una le añadas, por ejemplo, las 3-4 primeras letras de allá donde vayas a entrar, de tal manera que tú, de manera mnemotécnica, es muy fácil recordar cuál es la contraseña correcta para cada uno de los sitios, pero realmente estás cumpliendo. Es una contraseña diferente. Si por cualquier cosa me pillan la cuenta de correo electrónico, vale, solo tengo que cambiar la cuenta de correo electrónico, porque la del banco, la de Facebook, van a seguir estando seguras. Y a nivel más empresarial, industrial, evitar las configuraciones por defecto. Importante. 1, 2, 3, 4, admira. Por ejemplo. Pero bueno, mira, así como muchas, para terminar ahí con una buena gotita de sudor frío por la espalda, durante muchísimos años, la contraseña para el lanzamiento de los misiles nucleares en Estados Unidos era 0000000. Ahí lo dejamos. Mario, José Luis, ha sido un placer. A mí me gustaría que nos volviéramos a juntar la próxima vez para seguir hablando de muchos más temas como estos y seguir un poco también informándonos, porque me parece muy importante estar continuamente informándonos sobre, cibercultura o cultura informática, mejor dicho, porque va a ser nuestro día a día.
a nivel de usuario. Sí, sí, el a nivel futuro va a empresarial, ser digital. Es el futuro es digital, entonces yo creo que debemos de tener esa formación y esa información es importante. por parte también, no solamente de personas especializadas, que sí, por supuesto, pero yo creo que también debe ser más generalista y tener más información a nivel de bien sean los informativos o que esté dentro, o que esté muy integrado dentro de nuestra sociedad y nuestra cultura. Sí, porque al final lo usamos día a día. Ya nos iremos dando cuenta y, tal como hemos dicho, avanzamos por detrás de los problemas, pero va a ser necesario y ya, poco a poco, por necesidad, nos iremos metiendo todos. Así que gracias por invitarnos. Muchas gracias por participar. Nada, encantados. Y nos vemos la próxima. Muy Eso bien. es.